La gente se ha preguntado, ¿por qué quieren sacar a Farideh Raful de la posición de senadora del Distrito Nacional, introduciendo a Guillermo Moreno como candidato? Eso lo explicaré. Farideh Raful es una de las estrellas de la nueva generación de PRDistas que ahora son PRMistas. Hija de un dirigente emblemático del PRDismo histórico, el amigo Tony Raful. Y en su desempeño como legisladora, como diputada del Distrito Nacional, defendió al PRM con garras. Lo mismo ha hecho en el Senado de la República. Pero el tema es la trampa de los discursos. Farideh Raful logró construir una imagen apoyada en dos elementos discursivos: impugnación a la corrupción e impugnación a los préstamos de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y ese discurso caló tanto y le redituó tantos beneficios políticos que se convirtieron en elemento identitario de Farideh Raful. Pero ocurre que Farideh Raful llegó al Senado de la República y entre las posiciones que tuvo que ocupar estuvieron vocera del bloque de senadores del PRM y presidenta de la Comisión de Haciendas. En las dos posiciones tenía que defender los préstamos de su gobierno. Y entonces sufrió un daño grave de imagen porque estaba defendiendo lo que se pasó 4 años impugnando. Y ahí está la trampa del discurso. Perdió estima en los segmentos externos al PRM, pero además cometió un resbalón, intentó quedarse con el barrilito que se había pasado desde antes de ser diputada, cuestionando y criticando. Bueno, pero probablemente eso no fuera nada, perdió afuera, pero adentro seguía teniendo la misma estima, porque el cambio del discurso no le dañaba la imagen hacia adentro, puesto que estaba haciendo un ejercicio de lealtad partidaria que valora mucho la militancia y la dirigencia de las organizaciones políticas. Ahora, ¿qué pasó? El PRM recibió el apoyo subterráneo de Leonel Fernández después que el PLD se dividió y Leonel tuvo que coger sus bártulos y formar la Fuerza del Pueblo. Y por eso Leonel Fernández no recibió el daño que recibió Danilo Medina y los funcionarios de su gobierno y los PLDistas y el PLD como organización con las acciones del Ministerio Público persiguiendo la corrupción administrativa. La sociedad dominicana signaba a los PLDistas como vulgares ladrones por los gobiernos que tuvieron durante 20 años. Ahora, aunque Leonel Fernández fue 3 veces gobierno, los PRMistas y la gente con poca capacidad analítica y reflexiva no situaba a Leonel Fernández en ese horizonte de impugnación por
los robos que se realizaron durante los gobiernos del PLD al erario. La indulgencia benefició la imagen de Leonel Fernández. Y cuando se hablaba de ladrones, se pensaba en PLDistas, nunca en fuerzas pueblistas, nunca en Leonel Fernández. Porque el propio PRM, como consecuencia de la gratitud que sentía por el apoyo subterráneo que le dio Leonel Fernández en las elecciones del 20 para vengarse del PLD, pues tampoco dirigí el dedo acusador hacia Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Pero las cosas han cambiado. Ahora, en campaña electoral, Leonel Fernández está posicionado ahora como la amenaza de Luis Abinader y necesitan impugnarlo éticamente. Y no lo pueden hacer los funcionarios del gobierno porque le sacan cosas que ellos probablemente no quieren que le saquen. Lo tiene que hacer alguien que no sea del gobierno. ¿Y quién tiene una imagen de persecutor, de denunciante de corrupción en los gobiernos de Leonel Fernández? ¿Quién tiene una imagen capaz de vincular a Leonel Fernández con datos a hechos de corrupción? Guillermo Moreno. Y Guillermo Moreno resuelve el déficit que tiene el PRM en términos de acusar a alguien de acciones de corrupción. Por eso Guillermo Moreno es considerado el sustituto de Farideh Raful en el Distrito Nacional, pero es para, como dicen la gente en el lenguaje coloquial de los barrios, chubárselo a Leonel Fernández. Y ocurre que el puesto más idóneo es el Distrito Nacional. Ponerlo a competir con el hijo de Leonel Fernández. Y así se da una jugada de carambola, se golpea una bola y se entra otra. Se golpea a Leonel y se llevan también al hijo. Y como aquí en el Distrito Nacional también Danilo Medina ha definido una forma de vengarse de Leonel golpeando al hijo, y por eso yo expliqué en un video anterior que era una jugada brillante la de Danilo Medina introducir a Iván Lorenzo como candidato a senador en el Distrito Nacional, porque va a ajustar cuentas con Leonel, pero en el cuerpo del hijo. Y ocurre que si Guillermo Moreno es el candidato a senador del PRM en el Distrito Nacional, tiene obligatoriamente que desacreditar a Leonel Fernández, vincularlo a hechos de corrupción para que esto repercuta en la candidatura del hijo y él pueda resultar vencedor. Ahora la jugada brillante es el PRM. Y esto genera una situación terrible al interior del PRM. ¿Por qué? Porque las mujeres del PRM se oponen a muerte a que saquen a Farideh Raful, porque se ven en el espejo de que le pueda pasar lo mismo en otra oportunidad. Sacrifican a Farideh Raful. Pero ocurre que el sacrificio de Farideh es por la candidatura presidencial de Luis Abinader, porque detronar a Leonel Fernández vinculándolo a la corrupción del PLD, de lo que no puede defenderse porque ahora él quiere un pacto con el PLD, y ahí hay una trampa compleja. Quiere un pacto con el PLD, pero no va a querer que lo vinculen a la imagen de corrupción que tiene el PLD en estos momentos. ¿Y quién va a vincularlo? Guillermo Moreno, pero condicionado a que le den la candidatura a senador del Distrito Nacional. Así andan las cosas. Es el lío de Farideh Raful.